Buenas, pues esta tarde os vamos a hablar del Ferrari F80, que es un deportivo, un hiperdeportivo increíble, que forma parte de lo que denominamos la Santísima Trinidad. Lo componen McLaren, Porsche y Ferrari. Vamos a centrarnos en el Ferrari F80, que bueno, su diseño, por decirlo de alguna forma, es bastante controvertido, porque realmente a mí personalmente no me acaba de convencer. Este coche está diseñado básicamente con una especie de inteligencia artificial y los diseñadores, los ingenieros y tal han dado sus pinceladas que ahora os comentaremos respecto a lo que había creado la inteligencia artificial. Se supone que este vehículo es lo máximo que puede ofrecernos hasta el momento Ferrari. Y en este caso, pues la inteligencia artificial ha determinado que el vehículo perfecto debería de tener estas proporciones, este diseño, estas medidas. Este vehículo pertenece a una saga conmemorativa de Ferrari que empezó con el GTO, luego con el F40, que son dos vehículos míticos, luego el F50, que igual algo menos, pero conmemoraba los 50 años de la existencia de la marca. Luego tenemos el Enzo Ferrari, que era también lo máximo que podía ofrecer Ferrari en su época. De hecho, es un vehículo que vale millones de euros. Luego la Ferrari y ahora tenemos este F80. El F80, bueno, es un vehículo muy exclusivo. Seguramente está en todas las unidades vendidas. De hecho, se han creado 799 unidades. En la parte frontal observamos que tiene unos faros que no son, obviamente están prohibidos, escamoteables, o sea que no se levantan ni se cierran. Y bueno, pues están como hundidos, tienen una especie de tulipa, la luz diurna que se incorpora en esos faros y se supone que tienen un carácter y una función aerodinámica. Pierden un poco la esencia de lo que nos quieren plasmar los chicos de Ferrari, pero bueno, la inteligencia artificial ha determinado que esos faros deberían de ser hundidos y con una tulipa que tenga un aspecto afilado. La parte delantera pues es bastante afilada y bueno, con unos deflectores que tiene el paragolpes, que bueno, que con la incidencia del viento y tal, distribuyen el aire a su cometido, a su mejor cometido, que es la parte lateral, que luego ese aire entra, refrigera las ruedas, los frenos, la frenada regenerativa que te lleva, que recupera energía. Luego también ese aire también pasa a los pontones laterales que refrigeran el motor trasero, central trasero, que ya no es el típico V10, V12, V8, no, es un motor relativamente pequeño, V6, con un chute de electricidad, un chute eléctrico, por eso lo de la batería. En su día, el GTO y el F40 utilizaban un V8 porque era lo que se utilizaba en la Fórmula 1, y en este caso, pues en la Fórmula 1 se utiliza el V6, viene complementado con un motor eléctrico que genera hasta 800 voltios de potencia y, bueno, coordinado con ese motor de combustión, pues genera 1200 caballos de potencia. El de combustión de 900 caballos. Solamente por hablando del de combustión. Luego tenemos que sumar que con el sistema del motor eléctrico, el sistema híbrido, pues genera otros 300 caballos más. Y sumado, pues son 1200 caballos de potencia. El motor de combustión pues lleva un turbo y ese turbo es totalmente eléctrico, se denomina e-turbo. Puntualmente inyecta un chute de electricidad al motor de combustión y ese motor de combustión genera más potencia. Básicamente el Ferrari F80 pues tiene me parece 4 motores, 3 eléctricos, 2 situados en el eje delantero, uno situado en el motor de combustión, que apoya el motor de combustión, y en total, entre los 4 motores, pues generan
1200 caballos de potencia. Delante genera una sustentación, pega el coche al asfalto a altas velocidades en unos 460 kilos de penetración vertical, gracias a tecnologías utilizadas en la Fórmula 1, en carreras de resistencia. La joya de la corona básicamente es la suspensión activa, que procede directamente de los estudios realizados con el último Ferrari que ha salido, que es el Ferrari puro sangre. Pero la suspensión es muy afinada y la han utilizado con ciertas características propias en este vehículo. El chasis del vehículo pues está construido casi en su totalidad por aluminio y tiene diferentes subchasis en la parte delantera, en la parte trasera. En la parte trasera tiene uno solamente para la batería, para ubicar la batería. Pega mucho el coche al asfalto. Sus puertas, que se abren 90 grados en forma vertical, es biplaza. La estructura, esas puertas están hechas en una fibra de carbono, pero diferente a la del resto de carrocería, que bueno, soporta muy bien los posibles impactos laterales que pueda tener ese vehículo. Luego la parte inferior también está hecha de fibra de carbono, pero esta vez sin pintar, o sea, para que veamos cómo la fibra de carbono es un material muy importante en todo el vehículo. La parte trasera, pues bueno, el motor está cubierto, pero está cubierto por una serie de lamas inspiradas en otro vehículo de antaño, pero totalmente cerradas, con ligeras aberturas. Esas aberturas, pues bueno, refrigeran el motor de una manera evidente. La parte trasera tenemos una cola truncada que hace que ese coche, el viento, la aerodinámica, lo que en teoría frena el coche, pues empuje al vehículo un poco más. El alerón trasero puede ir escondido, tiene aerodinámica pero puede ir escondido o puede ir levantado, y cuando está levantado de forma eléctrica pues puede variar su incidencia. En la parte trasera genera una fuerza vertical hacia abajo de 1050 kilos. Han bajado el centro de gravedad del vehículo hasta 100 milímetros, me parece, que es lo máximo. Han elevado la posición de conducción, rebajando también el peso del vehículo, los componentes del vehículo, el motor, rebajando la altura. Hay un conversor eléctrico para los 800 voltios, que la misma batería, con ese conversor que está instalado, pues puede generar 800 voltios, 48 voltios o 12 voltios. Y eso permite montar solamente una batería y no montar otras baterías auxiliares para elementos, pues bueno, como el aire acondicionado, elementos que tenemos en el vehículo de confort, que realmente ahí han ahorrado más o menos unos 9 kilos. El habitáculo, para obedecer a la aerodinámica del vehículo en general, tiene un aspecto cónico, tiene un diseño cónico. Y sí que podemos llevar dos ocupantes, pero bueno, damos mayor protagonismo al asiento del conductor. El asiento del conductor tiene un efecto más o menos monoplaza, con diferentes ajustes y tal. Y luego el asiento del copiloto, pues es un asiento fijo, parece como que está puesto a última hora, pero no, es que está hecho adrede, para que el copiloto pues sea un medio decorativo más, ¿vale? O sea, que no sea un copiloto como tal. El asiento no es ni parecido al asiento del piloto. El piloto tiene un mayor protagonismo y el copiloto, pues bueno, es un elemento decorativo. Una vez en el interior, pues nos encontramos una estructura muy bien definida y el típico manetino que tenemos en el volante el típico volante de Ferrari, pero en este caso se denomina manetino y tiene posiciones muy orientadas a Ferraris híbridos, eléctricos, etcétera. No tiene diferentes modos, pero no tiene modo e-drive, porque el coche no puede funcionar solamente
de forma eléctrica, ya que es un coche que no está destinado a ese menester. Es un coche deportivo. Tiene otras modalidades que favorecen más el funcionamiento del motor eléctrico, los motores eléctricos y tal, pero siempre con la ayuda inestimable del motor de combustión. En el volante también han incidido bastante, es un poco más estrecho, pero es más grueso, tiene un mayor grosor, pero es más estrecho, más pequeño. Todos los mandos están orientados al conductor y bueno, algunos mandos táctiles que tenía el volante pues se han sustituido por botones. Y bueno, pues el asiento del copiloto, pues bueno, está un poco más retrasado, es de diferente material, de diferente color del conductor. Eso no implica que no sea ergonómico, que no sea cómodo, pero no tiene ese protagonismo que podría tener en un vehículo biplaza, en un Ferrari, cualquier otro copiloto. En este caso, pues es eso, es decoración, básicamente, del vehículo. ¿No es incómodo? No, no lo es. Pero no interfiere en la importancia que tiene ese vehículo. Forma parte de ese compendio de deportivos, de hiperdeportivos, que marcan una época, ¿vale? Un sentimiento, pero queda un poco desvirtuado, bien por su diseño, por el tema de que es una inteligencia artificial, todo es muy moderno, y por el motor, que es relativamente pequeño, no es un V8, es un V6, con algo de electrificación, es muy potente, pero tiene ese rollo híbrido que realmente a los puristas no sé yo si les va a acabar convenciendo. A los que se puedan permitir un Ferrari de estas características, no sé yo si les acabará convenciendo. Pero bueno, es el futuro, es lo que hay.